Qué bonito suena, ¿no? El vino al caer en la copa. Acariciante el asunto. Amigos, bienvenidos. Es jueves, son las 4 de la tarde. Una vez más se abren las puertas de el bar, biblioteca, librería y ágora de pensamientos literarios, fulminado por la letra. Y en esta ocasión, una vez más nos vestimos de super gala, porque tenemos aquí a mi maestra de clase de Sor Juana, Ana Clavel, escritora de todos los géneros, novela, ensayo, cuento. Poesía no, nunca se me ha dado. Nunca eras entrado a la poesía. Es que es muy difícil. Investigadora, maestra en letras de la UNAM, autora de muchos libros, no me tardaría todo el programa en mencionarlos. El más reciente, Territorio Lolita, que está presentando, que por cierto presentas el pasado mañana, ¿no? El sábado en la Feria del Libro, ¿verdad? En la Feria de Minería. De Minería. Ahí estaremos puestísimos. ¿A qué hora es? 6 de la tarde. Me acompañan Ana María Gómez y Ana García Bergua en la Galería de Rectores. ¿Puras Anas? Somos las tres Anas, atacamos de nuevo. Me parece maravilloso. Recordamos libros como Las ninfas a veces sonríen, como El amor es hambre, ¿no? Que eso es algo que tarde o temprano algún día me lo tienes que explicar, porque nunca he entendido 100% el tema. Y muchos más de los que vamos a ir hablando sobre el tema, ¿no? Es miembro del sistema, eso del miembro, que ahora están peleando los de la RAE, el Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Y tiene premios muy importantes como el Nacional de Cuento Gilberto Owen, el de novela corta Juan Rulfo. ¿Con cuál libro? Las violetas son flores del deseo, pero es el de Radio Francia Internacional, porque hay otros premios Rulfo, pero ese es el de Radio Francia Internacional. Las violetas son flores del deseo. El que empieza con la famosísima frase de que la violación comienza con la mirada. Con la mirada, ¿verdad? Tremendo. Y premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska. Así es. Perfecto, Ana, bienvenidísima. Se abren las puertas para ti. Muchas gracias, Álvaro. Encantados de tenerte. Vamos a ir hablando de tus libros, pero las preguntas de rigor, siempre que hay un escritor. ¿Por qué escribes? ¿Por qué empezaste? ¿Cómo decidiste que ibas a ser escritora en tu vida? Pues fíjate que yo no lo decidí, fue un asunto que yo llamo de las sombras, porque estaba yo acostadita en mi cama, tendría unos 14 años. 14 años. Y por allí, eras una ninfula. Pues no sé, yo creo que ya me había pasado de ninfulez, de ninfulidad. No, estaba en mi camita en la madrugada, me empiezo a despertar y en ese momento, entre el sueño y la vigilia, escucho una suerte de voz que me empieza a decir un texto. Me empieza a decir, voy a un encuentro, Eva dice que tiene una sorpresa para mí, el que será no atormenta mi corazón, porque tarde o temprano lo sabré, pero el navegar me fatiga y lo que falta es todavía muy largo, tan largo como el olvido. Ay, Dios. Cuando alguien te dice eso al oído, no puedes más que impactarte, tomar así como los restos de conciencia, sentarte frente a un escritorio y tratar de copiarlo, ¿no? Fue la señal. Fue un dictado de las sombras. Hay casos famosísimos, Coleridge, Octavio Paz, especialmente en una novela de Coetzee se habla de que los escritores son secretarios de lo invisible. Y cuando leí la frase en la novela de Elizabeth Costello, a propósito de que Coetzee inventa, ficcionaliza sobre una escritora octogenaria, que ya tiene mucho tiempo de carrera y anda como ya únicamente dando conferencias. Y ella menciona eso, ¿no? Que los escritores somos secretarios de lo invisible. Es que, bueno, ese es un asunto como que para traer a colación a la musa o al muso, ¿no? De que pues por allí hay como resonancias de la tradición poética, de la tradición literaria, y de pronto se manifiestan en de lo que, por ejemplo, Federico Campbell hablaba como inconsciente narrativo, ¿no? Ya no el inconsciente colectivo de Jung, sino el inconsciente narrativo, como historias que están allí bullendo en una parte inconsciente, como un magma
que, que nos toca, nos perturba a todos y que, bueno, nos da una vitalidad impresionante, porque luego de pronto te pones a ver las coincidencias temáticas entre ciertos autores, cómo de pronto se pone en boga una temática. Entonces yo creo que tiene que ver con ese inconsciente narrativo que bueno, me ha hecho a mí en especial hablar de algo que he denominado el síndrome de Sherezada, y es nuestra necesidad siempre de estarnos contando historias, porque por ejemplo cuando ustedes se acuestan en la noche, repasan ahora sí que la bobina, ¿no? de tus recuerdos, de lo que hiciste, y entonces empiezas a acomodarlos y te lo vuelves a contar, y es esa compulsión como de ordenar el mundo a través de un relato. Sherezada tenía que contar para no morir, ¿no? Para que no la mataran. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso creo que la función es tan vital, porque aunque no estemos por perder la vida como Sherezada, que le podían cortar la cabeza, en realidad, pues nuestro equilibrio mental, emocional incluso, tiene que ver con esa forma de relatarnos. Y de hecho, por ejemplo, hay una idea muy interesante de que cuando una idea puede ser relatada, nos da consuelo. Entonces, bueno, la narración es mágica, ¿no? Para mí, bueno, yo te decía que yo no he escrito poesía porque me parece una tarea muy ardua, muy compleja, pero yo no puedo vivir sin las historias, ¿no? Yo por más que de pronto me digan que tengo tintes poéticos, que tengo tintes eróticos, siempre está doy fe de ambos. La cuestión de contar una historia, ¿no? Para mí es fundamental. Si yo no tengo a mi lector interesado en lo que estoy contando, pues yo me puedo pegar un tiro, ¿no? Vamos a decir salud. ¡Salud! Y acuérdate que este es nuestro bar, librería Ágora. Fulminado por la letra. Y creo que está bueno. Es una frase que, bueno, es el título de un libro mío inédito, que va a salir pronto, espero. Pero lo tomo de una frase de los catalanes que dice, ha sido tocado de la letra. Así como se exactamente, ha sido tocado de la letra y ya no se puede separar. Tiene que leer y escribir como te sucedió a los 14 años con tu aparición esta, que me tiene impactado. La gente cree que le invento, luego me han dicho, ay, de veras. Suena fantasioso, suena... Pero no, fue completamente verídico. Tu epifanía. Pues es que de pronto son los regalos de los dioses, ¿no? La escritura es una gracia, como en realidad todos los talentos que se nos dan. Ana, tú sí vives de los libros, de escribir y de dar clases y de cosas relacionadas con la letra. Sí, me he dedicado por completo, ¿no? En un principio trabajaba más la cuestión de la edición, que también está relacionado con los libros, pero de pronto era la edición de otros libros, de otros autores, ¿no? Como por ejemplo cuando me tocó trabajar en parte la obra completa de Octavio Paz en la edición mexicana, pues bueno, hasta tuve oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Y bueno, pero en general lo que sí se me ha dado es que a la hora en que le he apostado a la escritura de una manera pues completa, total, también han venido compensaciones, ¿no? De pronto premios, de pronto me llaman para escribir una columna, de pronto me piden ensayos, y tengo además ahora la fortuna de que cada rato están mandándome ensayos sobre mis libros, ¿no? Sin decirte más, hay una revista electrónica en alguna universidad de Estados Unidos que ahorita no recuerdo, que se llama IMEX, la revista, y ahí vienen 2 ensayos sobre mis libros, uno sobre Los deseos y su sombra y el otro sobre Cuerpo náufrago. Y entonces me sucede eso, que tengo la gracia, la fortuna realmente de que no solamente tengo público lector, sino que además estudiosos trabajando mis académicos importantes de fuera de México, ¿no? Te han traducido al francés, ¿verdad? Y al árabe. Inglés. ¿Cuál al francés? ¿Cuál es? 2, ¿no? 3 al Aquí francés. tengo uno, deja enseñarlo. No traje mira, se me olvidó traer la. Hay uno, este es en inglés. Sí, tengo El deseo y la sombra. 2 en inglés. Y me encantaría pronunciarlo, pero no hablo francés. Es muy limitado mi francés. ¿Cómo se dice? Les violettes son les fleurs du désir. Ándale, qué bonito suena. Las violetas son las flores del deseo.
Esa también está traducida al árabe. Qué pena que se me olvidó traer la traducción. Es que, bueno, yo ahí no puedo saber si es buena o no la traducción, pero les puedo presumir que es preciosa la traducción porque se ven los caligramas con todas las filigranas árabes. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, ya sabemos que el último, todo el mundo es su favorito. ¿El que más te gusta de tus propios hijos? Pues es que depende del momento. Hay momentos en los que digo que son las violetas, otras veces en que es Cuerpo Náufrago, otros momentos en que es Los deseos y su sombra. El amor es hambre le tengo especial adoración. Territorio Lolita es ensayo, entonces eso viene a culminar apuestas literarias que había yo trabajado en Las violetas son flores del deseo, en Las ninfas a veces sonríen, que a la gente le gusta mucho Las ninfas a veces sonríen, y fue la del premio Elena Poniatowska. Elena Poniatowska de la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. Me ganaste a mí, yo estaba ahí concursando. Ah. Pero te juro que yo no tuve nada que ver, fue la editorial la que mandó Más que el libro. escribir como escribes, ¿no? Gracias. Oye, Ana, tiene mucho que ver tu literatura con erotismo, con ninfas. Pues yo diría más que con una cosa u otra, que ahorita te digo por qué, es con el asunto del deseo, y ni siquiera lo escogí deliberadamente. Digo que no es erótico del todo, aunque tiene ciertos tintes, porque en realidad hay un trabajo como de la sensualidad y los sentidos, que por momentos sí llega a ser erótico, pero no en todas las novelas, ¿no? Si tú ves una novela como Los deseos y su sombra, que habla de una mujer que se vuelve invisible porque no quiere enfrentar la vida y de pronto pide desaparecer y el deseo se le cumple en plena Ciudad de México, pues ahí es como los deseos en general, no solamente el asunto erótico. En el caso de Las ninfas a veces sonríen, allí sí, porque bueno, fue una respuesta un poco deliberada al asunto de que tanto me decían que literatura erótica, que entonces dije, bueno, voy a hacer un personaje que vaya mostrando como su educación sentimental, sensual y sexual, ¿no? A lo largo de su vida, desde que es pequeña hasta que es una joven adulta. Y bueno, el tema de las ninfulas, digamos que también se dio pues por ahí de la novela de Las violetas son flores del deseo. Sí, que tiene una portada impresionante, ¿verdad? Es la de la muñeca, la niña tirada, ¿verdad? La niña, no tirada, está recostada. Está recostada en el pastito. Es que de pronto la lectura que tú hagas es como muy importante. No la traigo porque es tan perturbadora que luego... Pero René la encuentra fácilmente. Es que depende de tu mirada. Acuérdate lo que decía D.H. Lawrence, Miller, tantos que han hablado de que la pornografía no está en el objeto que se ve, sino en la mirada de quien ve. Por supuesto. Entonces es como cuando hacemos juicios morales sobre ciertas obras, que ahora ha sido tan candente el asunto con Balthus, por ejemplo, y El sueño de Teresa, este cuadro hermosísimo con una ninfula de 12 años que tiene una pierna levantada, y es un poco como la portada de ahí sí de Las violetas son flores del deseo. Sí. Y entonces, bueno, el asunto de las ninfulas, que además... vamos a Territorio Lolita. Que va muy de la mano con el tema de Territorio Lolita, que fue, pues ahora sí que tanto había trabajado en la ficción el asunto de las ninfulas, que es como se les conoce a estas chicas entre 10, 11 años y 14. Prepubertas, ¿no? Prepubertas. Por ahí lo mencionas, ¿no? Y que bueno, el propio Nabokov en la novela canónica de 1955, Lolita, que trata precisamente de la relación de una chica de estas edades con un hombre mayor que ella, un cuarentón. Su padrastro aparte, ¿no? Que su padrastro. Entonces allí pues pone en el tema de la literatura una realidad que se ha suscitado a lo largo del tiempo desde épocas ya lejanas, como puede ser la Helena de Esparta, que después se conoció como Helena de Troya, y que nos cuenta Heródoto fue secuestrada a los 10 años de edad por un Teseo que ardió de deseo al verla allí compitiendo contra otros
espartanos, ¿no? Entonces, el asunto es que el tema está allí. ¿Qué hacemos con el deseo? Eso es lo importante. Y, por ejemplo, en el caso de Nabokov, en la novela que por primera vez toca de manera explícita el asunto, es mostrarnos en realidad los infiernos a los que te vas a meter si llevas a la consumación un deseo tan prohibido, tan clandestino, tan terrible, ¿no? Fíjate que aquí está la pregunta. ¿Cómo tuvo tanto éxito Vladimir Nabokov, que lo escribe en los 50? ¿Cuándo? 55 en sale 55 publicada. escribe la primera Lolita, con un tema tan, bueno, que ahorita está tan de moda, ¿no? Pero también toma en cuenta Tan que fuerte, cuando... y cómo ha seguido trascendiendo. Sí, pero en contra incluso de muchos tabúes y también de muchos prejuicios y de muchas condenas, porque en un primer momento no circuló Lolita en Estados Unidos, tuvo que aparecer en Francia en una editorial llamada Olympia Press, que precisamente pues, se caracterizaba por de pronto publicar libros ahí escandalosos, ¿no? Entonces nunca ha sido fácil porque son temas muy espinosos, pero el problema es que no porque los reprimas y los niegues van a desaparecer. El asunto me parece, y por eso Territorio Lolita es un ensayo que habla de las Lolitas, de la Lolita de Nabokov, de las Josefinas vienesas, de Caperucita Roja como una hermana menor de Alice in Wonderland, de Lolita, como Carol, que fotografiaba niñas, y no solamente las niñas disfrazadas como luego las hemos visto, sino incluso también desnudos, porque en la época victoriana se permitía el desnudo de los niños como un reflejo del Edén, ¿no? De la pureza absoluta. Entonces, todo eso te habla, por ejemplo, en el caso de Lewis Carroll, de un hombre que sí fantaseó sobre el deseo, pero que nos dejó obras en las que pudo ritualizar ese deseo. Y eso es lo que es fundamental aquí, no solamente ponernos de puritanos y decir, ay, es terrible, ¿no? Y entonces no pasa nada y los lobos entonces se tienen que exiliar fuera del mundo. No, el asunto es que somos seres complejos y tenemos que, ahora sí que, explorar, ver lo desconocido que de pronto nos pueden mostrar las obras literarias, los cuadros, las películas, y un poco también indagarnos, seguir con esa famosísima frase de Sócrates de conócete a ti mismo, pues para que también sepas hasta dónde puedes llegar, qué tienes que cuidar, cómo tienes que fantasear, ritualizar, por ejemplo, con ya si no es con la literatura, con el psicoanálisis, ¿no? Con el discurso, pero no, yo creo que lo peor que podemos hacer es negar el deseo. ¿Qué hacemos con el deseo? Eso sí es fundamental. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo sublimamos? Qué interesante. Esto está a la venta en todos lados. Ya está en Gandhi, en Summers, en todas las librerías. Bueno, sí, digamos en las librerías de prestigio, que luego me dice por ahí alguien, ¿y cuáles son las de prestigio? Pues en las que están mis libros. Y no. Yo siempre digo que mis libros están en las librerías de poco prestigio de México. Seguro las encuentras. Nos preguntan, nos empiezan acuérdate que esta es intercomunicación constante. ¿A qué hora escribes? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu horario? La gente ve a los escritores como algo fantástico, que viajan y le firman libros en la FIL y en las ferias del libro. Pero ¿cómo es un día normal? ¿A qué hora trabajas? Yo hice un ensayito donde decía, cada escritor tiene su estilo. Algunos escribían parados, Carlos Fuentes con un dedo todo chueco, Hemingway tomando whisky, cada quien tenía... Faulkner de pie, con lápices afilados. ¿Tú cómo? Mira, yo no tengo rituales tan exteriores, ¿no? De que si me tengo que poner una bata o que si uso una Mont Blanc o que si tengo el teclado tal. Lo que sí es que para mí, con los años, he ido descubriendo que el mejor momento para la escritura, para mí, es en la mañana, cuando todavía estoy incluso un poco dormida, en ese límite entre el sueño y la vigilia. Quizá, mira qué curioso, como cuando el primer legado que te dejó marcado a lo mejor a esa hora. Entonces sí, es como la hora en que acostumbra llamarme el muso, digo yo en mi caso.
Pero digamos que ese momento de semi-inconsciencia se posibilita mucho la, digamos, como concentración casi a un nivel de conciencia alterada, ¿no? Entonces se me da mucho más fácil trabajar, fluir, y ya después de las 11, 12 del día, allí puede ser que ya revise otros elementos, otras cosas, pero en general lo trato de concentrar en las primeras horas. Ahora, con todo lo que pasa ahora a través de internet y la cantidad de información que puede uno tener, que por ejemplo, si yo estoy buscando algo de Vesalio, yo ya, a lo mejor ya no me tengo, del anatomista del Renacimiento, Andrea Vesalio, autor de la obra sobre el cuerpo humano, a lo mejor yo ya no necesito en este momento irme a la biblioteca. Ir a la biblioteca, lo puedo conseguir virtual. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando un poco el tema del corazón para la siguiente novela, mi hijo me cuenta, ¿no?, del caso de una niña que ha estado en redes, que tiene el corazón fuera del tórax, ¿no?, que se conoce como ectopia del corazón. Y bueno, puedes ver el video de la niña y el corazón se le late. Palpitando. Sí, es impresionante. Entonces, ahora, así como uno puede tratar la cantidad de información y luego el bajo nivel de calidad de lo que se pone en circulación en las redes, el narcisismo, las selfies, la cosa de lo más superficial, también es cierto que tenemos posibilidades de acceso a la información inusitadas, ¿no? Claro que tenemos que tener mucho más cuidado para dirigir la brújula hacia los temas que nos interesan. La trivialización de la cultura convirtió al erotismo exquisito en pornografía. Esta trivialización de la que habla Carlos Fuentes en un libro que se llama En esto creo, no sé si las... No es cierto, que habla de televisiones y de televisoras y de la... Extraordinario. Ahorita no recuerdo, es el que hace el recorrido de algo así como... Los últimos de Carlos. Ajá, uno de ensayo. Es un ensayo bien interesante. Oye, Ana, siempre no me pasa lo mismo. Es muy difícil hablar 20 minutos con una escritora. Habría tanto que hacer que lo que estamos pensando es hacer una segunda vuelta con todos para seguir avanzando, porque en verdad se queda uno picado. Una pregunta, dicen que el libro de papel está en extinción, están leyendo en Kindle. Kindle es la de sí, en electrónico. Yo estuve en las últimas ferias, en la de la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Ahí te encontré en Guadalajara atascado de jóvenes con libros cargados. ¿No será que es mentira eso de que el mexicano lee poco? No, bueno, lo que pasa es que de pronto se ha vuelto un lugar común, pero bueno, también es cierto que no es lo mismo comprar libros que leerlos, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que cuestan. Se lleva su tiempo, pero en ese sentido, en realidad, hoy en día incluso se está leyendo mucho más que antes, ¿no? Si te pones a ver la cantidad de gente que está leyendo en los celulares los mensajes. Y bueno, esta es una dimensión que de alguna manera nos ha resultado desconocida, pero el trabajo que te implica la lectura concentrada en un libro es una tarea que los promotores de la lectura no se cansan de hacer para niños, jóvenes y en general adultos de todas las edades, porque lo que te permite la lectura es hacer como una concentración que te ayuda a articular el universo, y por eso es que de pronto el discurso de las personas jóvenes se pueden volver tan fragmentario, ¿no? Yo digo que es un mito, que en realidad sí se lee mucho más de lo que se dice. De lo que dice, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que pues, somos cuántos millones de habitantes. 130 millones de mexicanos. Entonces, en realidad, ¿cuál es el sector de lectores? ¿Te gusta un 5% de la población? ¿Los que van a comprar libros? ¿Y los que leen?
Es muy pequeño, ¿no? Si lo ves, por ejemplo, en países lectores como Alemania e Inglaterra, el público lector no es más del 11%. Y estamos hablando de lectores ya más dirigidos, más conscientes de lo que eligen, que no se van con las modas. Entonces, también es importante destacar que la lectura debe ser por placer y que un asunto como no es fácil manejarlo con cifras de números, porque a lo mejor puedes tener muchísima gente que aparentemente está leyendo, pero en realidad qué tanto están verdaderamente dedicando atención a la lectura, disfrutándola y dejándose llevar. Ahora, también son talentos, de pronto pareciera como que son habilidades para todo mundo, y yo ahí sí desconfío porque no a todo mundo le resulta placentero la lectura. A lo mejor le puede resultar placentera la música, a lo mejor es el cine, a lo mejor la carpintería, ¿no? También eso es como que de pronto endiosamos nada más una propuesta, ¿no? Muy bien, se nos acabó el tiempo, con todo el dolor de mi corazón. Invita a nuestros millones de usuarios únicos de SDP Noticias el sábado a tu presentación para que vayan. Pues cordialísimamente invitados para que nos acompañen en la presentación de Territorio Lolita en la Feria del Libro de Minería. Es el sábado 24 de febrero a las 6 de la tarde en la Galería de Rectores. Y por supuesto, pues estaremos platicando sobre todas estas ninfulas y los deseos que desencadenan en hombres mayores y otros deseos. Salud, Ana. Gracias por venir. Gracias. Gracias por escribir esto. Gracias por permitirnos leerte. Amigos, nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde aquí en SDP Noticias. Salud.